Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos con un tema, un desafío bastante común para quienes producen música, ¿no? Sobre todo fuera de estudios así perfectos. ¿Cómo lidiar con esas grabaciones de voz que se hicieron en condiciones, bueno, digamos complicadas acústicamente? Sí, es una situación súper habitual, ¿verdad? La realidad es que, la mayoría no graba en un estudio súper tratado. Exacto. Y para guiarnos hoy tenemos un análisis bien detallado de un video que se mete justo en esto. O sea, técnicas para manejar voces grabadas en habitaciones chicas, sin tratamiento, esos lugares que todos conocemos un poco. Y el punto clave que vamos a desgranar es una filosofía bastante específica sobre cómo usar la compresión, porque a veces esa herramienta que pensamos que va a arreglar todo, en realidad puede empeorar el sonido. Esa es la misión de hoy, digamos. Entender por qué la compresión, la estándar al menos, puede ser contraproducente acá y ver qué alternativas o enfoques más inteligentes propone la fuente. Partimos de que, bueno, no todos tenemos acceso a ese estudio soñado, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Con esa grabación y sus detalles acústicos. Exacto. Se trata de ser realistas, aceptar un poco las limitaciones de esa señal original y aplicar estrategias para mejorarla lo más posible, sin buscar una perfección que quizás no se puede alcanzar con ese material. Es más bien buscar la mejor versión posible de esa grabación en particular. Bien, para entender bien el problema, arranquemos por el contraste que plantea la fuente. El escenario ideal, ¿no? Una voz grabada en un estudio top, micrófono increíble, acústica controlada. El resultado es un audio súper limpio, definido, sin ecos raros ni resonancias. Tal cual, con una materia prima así, tenés como un lienzo limpio, ¿viste? Podés aplicar procesos, EQ, compresión, efectos creativos, y es difícil que suene mal. La fuente hasta dice que, tenés que esforzarte para arruinar una grabación así. ¿Y por qué es tan flexible? ¿Qué es lo que te da esa libertad para procesar? Es la pureza de la señal, básicamente. Como no viene con problemas acústicos del lugar, esas resonancias, ecos feos, ruido de fondo, cualquier cosa que le hagas, actúa sobre la voz, sobre su timbre, su dinámica. No estás, digamos, manipulando también los defectos del entorno. Entiendo, clarísimo. Ahora, bueno, bajemos a la realidad más común. Esa voz grabada en una habitación con acústica, digamos, deficiente o subóptima. ¿Qué problemas típicos encontramos ahí, según lo que comenta la fuente? Principalmente dos cosas. Por un lado, las resonancias de la sala. O sea, ciertas frecuencias que se amplifican solas y como que colorean la voz. Pasa mucho en los medios bajos, ¿viste? Y le da ese sonido medio embarrado o encajonado. Y por otro lado tenés las reflexiones tempranas. Ecos muy rápidos que rebotan en paredes cercanas y pueden causar cancelaciones de fase. Eso se llama comp filtering, efecto peine, que suele jorobar más en los agudos, les quita claridad. Y acá, justo acá, es donde entra el peligro de usar un compresor estándar. Antes de ver las soluciones, recordemos rápido qué hace un compresor normal. En esencia, un compresor lo que hace es reducir el rango dinámico de una señal. O sea, achica la diferencia entre lo más fuerte y lo más suave. Detecta los picos que pasan un umbral y los baja. El tema es, ¿qué considera el compresor como partes suaves en una grabación con problemas? Imagínate esa grabación vocal perfecta, la del estudio ideal. Ahora, ponerle que a propósito le agregamos una capa de reverberación artificial, no sé, un 20%, antes de comprimir nada. Tenemos la voz limpia y esa reverb. Ok, voz pristina con reverb que le pusimos nosotros. Y ahora le aplicamos un compresor común, quizás con tiempos rápidos, como se usa a veces en voces. El compresor actúa sobre los picos de la voz, los reduce. Después, para compensar que bajó el volumen general, se suele subir la ganancia de salida del compresor, el famoso make-up gain, ¿viste? O simplemente, como se achicó el rango dinámico, el nivel promedio que percibís sube. Ahí está el punto. Al subir el nivel general después de bajar los picos de la voz, lo que más se escucha ahora es lo que estaba más bajo antes, que en este caso es la reverberación que habíamos agregado. Exactamente. Terminas amplificando este ambiente que, aunque lo pusiste vos, quizás no querías que resaltara tanto. Ahora,
Lleva esa misma lógica a la grabación hecha en la habitación con mala acústica. Esa reverberación no es un efecto que pusiste vos, es el sonido real del cuarto. Son las resonancias, las reflexiones, ese aire o ambiente que captó el micrófono junto con la voz. Entonces, si comprimimos esa grabación que ya venía con problemas acústicos, Lo que pasa es que estás aplastando la dinámica de la voz, digamos la parte buena, aunque ya venga medio fallada. Y al recuperar nivel, inevitablemente levantas todo ese sonido ambiente feo, esas resonancias y reflexiones, la parte mala, que estaba mezclada pero más bajica. El resultado, como bien dice la fuente, es que la voz suena todavía más adentro de una caja, ¿viste? Con el sonido del cuarto mucho más presente, más molesto. Se magnifican los defectos originales. entendido. La herramienta que usabas para controlar la dinámica termina resaltando justo lo que querías esconder. Es como contraintuitivo, pero tiene lógica, ¿verdad? Entonces, si la compresión estándar puede ser un problema, ¿cuál es la primera alternativa que se propone? La fuente da una solución bien directa y dice que es súper valiosa, casi un pilar. Si no es estrictamente necesario comprimir para que la voz funcione en la mezcla, quizás la mejor opción es, bueno, no comprimir. ¿Y cómo manejamos la dinámica entonces? Porque las voces suelen tener subidas y bajadas de volumen importantes. La alternativa clave es la automatización de volumen. O sea, dibujar o escribir a mano los cambios de nivel que necesitas directo en la pista de audio en el Do. ¿Y qué ventajas tiene eso comparado con la compresión, en este caso? La ventaja principal es la precisión. Es quirúrgico, ¿viste? Podés ajustar el volumen de sílabas, palabras, frases específicas sin tocar toda la señal globalmente. Subís lo que está bajo, bajás lo que está alto, pero solo ahí. Y lo más importante, no estás afectando el piso de ruido ni levantando el ambiente del cuarto que se cuela entre las palabras, que es justo lo que haría un compresor al actuar todo el tiempo. Es un control de la dinámica manual, consciente, sin ese efecto secundario de sacar a flote los problemas de la sala. Suena más trabajo, pero más efectivo. Lleva más tiempo y atención, sin duda, pero te permite nivelar la interpretación vocal, preservando al máximo la integridad de la señal original. Con sus defectos, sí, pero sin amplificarlos. Ok, automatización, una herramienta potente acá. Pero, seamos sinceros, a veces la compresión sí se siente necesaria, ya sea para lograr una consistencia, que con automatización es más difícil, o para darle ese pegamento, ese carácter que a veces solo da un compresor. ¿Hay alguna forma de comprimir pero de manera más inteligente? Sí, y acá es donde la fuente mete la segunda estrategia principal. Un enfoque un poco más sofisticado. La compresión multibanda. Multibanda. ¿Por qué dividir la señal por frecuencias? La lógica es simple pero potente. Mira, los problemas acústicos de una sala casi nunca son parejos en todo el espectro. Es muy común tener, no sé, una resonancia fuerte y molesta en los graves o medios graves, ponele entre 100 y 300 Hz, mientras que los agudos están relativamente bien, o al revés, ¿no? Claro, un compresor normal de banda completa reaccionaría a un pico en los graves y te bajaría toda la señal, incluyendo los agudos que quizás no estaban perfectos. Exacto. El compresor multibanda que deja dividir la señal en varias bandas, graves, medios, agudos, o más divisiones incluso, y aplicar compresión de forma independiente, solo en la banda o bandas donde está el problema acústico. Las otras bandas las puedes dejar sin comprimir o con un toque mucho más suave. Tiene mucho sentido eso. Permite enfocar la solución justo donde está el lío. Pero la fuente va más allá, ¿no? Detalla cómo ajustar ese compresor multibanda en la zona conflictiva. Correcto. Y acá está el comazón de la técnica que proponen, el dato clave, digamos. Se centra en ajustar con mucho cuidado los tiempos de ataque y de liberación, el release, del compresor en esa banda afectada. Empecemos por el ataque. Al revés de lo que uno pensaría para controlar picos, la recomendación es usar tiempos de ataque lentos. Sí, suena raro, ¿no? Porque normalmente usamos ataques rápidos para aplastar picos, pero la idea acá es otra. Se busca que el compresor no reaccione al toque, al inicio de la sílaba. Queremos dejar pasar ese transitorio inicial intacto. ¿qué es el transitorio exactamente en este caso? Es esa parte inicial medio percusiva que define el sonido, ¿viste? Como el golpe de aire de una P, la explosión de una T o K, o el arranque nítido de una vocal. Es clave para que se entienda bien la voz, para la claridad. Un ataque lento permite que esta parte buena del sonido pase sin que el compresor la achique. Entiendo. Protegemos el inicio claro del sonido. ¿Y después qué onda con la liberación, el release?
Acá, la recomendación es justo la contraria. Tiempos de release rápidos. El objetivo es que el compresor actúe justo después de ese transitorio inicial que dejamos pasar. Su función es bajar la cola de resonancia, o la reflexión fea que genera la sala y que muchas veces viene pegada al sonido directo. La fuente usa una imagen muy gráfica para esto. Habla de Sí, dice algo como machetear ese bulto de reflexión de modos que tiene la sala. Es una forma muy visual de decir que el compresor, con ataque lento, deja pasar lo útil, y con su release rápido, corta o baja selectivamente esa resonancia o esa cola molesta que viene justo atrás, y después suelta rápido para estar listo para la sílaba que sigue. Es como si la sílaba fuera sonido directo -- resonancia sala. El ataque lento cuida el sonido directo y el release rápido corta la resonancia sala. Exactamente, esa es la filosofía. Ojo, advierten que estos tiempos hay que ajustarlos con mucho cuidado, a oído. No hay números mágicos, depende de la grabación, del tempo, del tipo de problema. El objetivo es meterse quirúrgicamente, lo mínimo indispensable para controlar el artefacto sin arruinar la parte útil de la voz. Y también alertan sobre el peligro de un release que no sea lo bastante rápido, ¿cierto? Importantísimo eso. Si el release es muy lento, el compresor podría seguir bajando el volumen cuando llegue el transitorio de la siguiente sílaba. Si pasa eso, ese nuevo transitorio también va a sonar más suave, atenuado. La fuente da un ejemplo práctico con la palabra patata. Correcto. Explica que la T es un sonido con un transitorio muy rápido, muy definido. Si el compresor, por tener un release lento, todavía está activo cuando llega la T, puede suavizarle el ataque, haciendo que suene más como una D, que fonéticamente es parecida, pero menos explosiva. Entonces patata podría empezar a sonar como padada, o algo así medio raro. Pierde definición, pierde pegada. Por eso insisten en el release rápido. Actúa en la resonancia y suelta al toque. Entonces, resumiendo esta técnica más avanzada: compresión multibanda solo en la zona jodida, ataque lento para cuidar los transitorios, release rápido para bajar las resonancias, y todo ajustado escuchando con mucha atención. Parece un enfoque mucho más respetuoso con la señal original, aunque no sea perfecta. Definitivamente, busca un equilibrio delicado, controlar la dinámica y los problemas acústicos, pero manteniendo la mayor claridad e inteligibilidad posible de la voz como viene. Y esta idea de procesar selectivamente, o a veces hasta fuerte si la grabación es muy mala, nos lleva a una observación interesante que hace la fuente sobre ciertos estilos y cómo manejamos las expectativas. Menciona el sonido vocal típico en mucho trap de Estados Unidos. Sí, señala como muchas veces esas voces tienen una calidad muy particular. A veces la describen como sonido de teléfono. Se refiere a un sonido muy filtrado, casi sin graves, sin cuerpo en los medios bajos, a veces finito, hasta con algo de distorsión o saturación. Y la fuente sugiere una posible conexión. Este sonido podría ser, al menos en parte, una consecuencia de grabar en lugares sin control acústico, en cualquier sitio, como dice. Ideas, saturar fuerte para que corten en la mezcla, o simplemente aceptar y usar ese sonido medio lo-fi como parte de la onda del género. Y acá la fuente hace una diferencia que me parece clave. No es lo mismo una grabación muy mala que una grabación simplemente deficiente. Tal cual. Si la grabación es casi inútil, dice la fuente, quizás lo mejor es abrazar esa imperfección y procesarla de forma radical, creativa, convertirla casi en un efecto, porque intentar limpiarla para que suene natural puede ser imposible o quedar muy artificial. El verdadero desafío técnico, según este análisis, está en esas grabaciones intermedias, las que no están del todo mal, tienen problemas acústicos claros, no suenan pro por sí solas, pero tampoco están tan rotas como para justificar meterle efectos extremos y destructivos. Esas son las grabaciones que piden más. Más muñeca, ¿viste? Y el uso de técnicas cuidadosas como la compresión multibanda que describimos. Porque ahí el objetivo es mejorar la claridad, controlar los problemas sin que se note demasiado el proceso, manteniendo la naturalidad posible dentro de lo que hay. Requieren más bisturí que martillo, digamos. Bien, creo que desglosamos las ideas principales. Si tuviéramos que resumir el mensaje central de esta exploración basándonos en la fuente, sería: mucho cuidado con la compresión estándar en voces grabadas en lugares con mala acústica. Tiende a agrandar los problemas de la sala. como primera opción, considerar muy seriamente la automatización de volumen.
Es un control manual, preciso, que no levante el ambiente feo. La fuente lo recomienda mucho. Y si sí o sí necesitas comprimir, el enfoque multibanda es la jugada inteligente. Aplicarlo solo en las frecuencias problemáticas, con ataques lentos para cuidar la claridad inicial de la voz y releases rápidos para bajar las resonancias o reflexiones que vienen después. Y siempre ajustando a oído. El porqué de todo esto, como decíamos, es encontrar ese equilibrio. Manejar la dinámica vocal que necesita la mezcla, pero minimizando que se amplifiquen esos artefactos acústicos feos que vienen pegados a la grabación original. Es como una danza constante, ¿no? Entre controlar y preservar, entre arreglar un problema sin crear otro peor. Y para cerrar, volviendo a esa conexión con el mundo real de la producción de hoy, vivimos en una época donde muchísima música, éxitos mundiales incluso, se hace fuera de los estudios tradicionales, en home studios, en habitaciones sin tratamiento. Es la democratización de la creación, sí, con sus cosas buenas y sus desafíos técnicos, claro. Entonces, la reflexión final que nos deja este análisis es: ¿hasta qué punto el sonido que resulta de aplicar estas técnicas de limpieza y control sobre grabaciones imperfectas, ese sonido vocal que quizá no es súper prístino, que inevitablemente tiene la marca de dónde viene y del proceso que necesitó, hasta qué punto está empezando a redefinir nuestras expectativas estéticas como oyentes? Es una pregunta interesante, ¿eh? Nos estamos acostumbrando a esas texturas vocales que nacen de una necesidad técnica al punto de que las vemos como normales o incluso como deseables en algunos géneros. Está cambiando de a poquito el estándar de lo que consideramos un buen sonido vocal, influenciado por las herramientas y las limitaciones de la producción de hoy. Exacto. La solución técnica de hoy se vuelve la norma estética de mañana. Una idea para quedarse pensando, ¿no? Mucho después de terminar de escuchar esto.